Pues ahí tenían ese primer reportaje de este programa y ahora les presento al primer invitado también de este programa, Enrique Muñoz Márquez, investigador de temas ocultos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enrique, bienvenido una vez más. Podemos hablar, fíjate, en esta entrevista largo y tendido, ¿eh? Ah, qué bien. No te preocupes, vamos a tratar todos los temas que tú quieras y sobre todo uno en especial, que es la próxima conferencia a la que todos ustedes podrán asistir. Será el día 14 en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Un tema muy interesante, paralelismo entre el fenómeno ovni y el espiritismo. Enrique, ¿de qué trata este tema? La gente que nos esté viendo dirá, bueno, cuéntanos un poquito más, a ver si les interesa, quieren ir a verte, quieren ir a contar esas experiencias, todo eso que tienes que ofrecer. Así por encima, ¿nos podrías contar en términos generales de qué va esta conferencia? Pues sí, la conferencia va de un avistamiento ovni que pasó en el año 1996 aquí en Málaga, pero un avistamiento muy peculiar porque fue un avistamiento programado por ellos, por los supuestos extraterrestres, con nosotros. Se dijo tal día, tal hora, en tal sitio y bueno, pues el caso es que estuvimos allí, se hicieron fotografías y aparte de eso, pues lo más interesante, lo más bonito de la conferencia es que durante un mes estuvieron pasando cosas muy extrañas a una persona que en la conferencia se le va a cambiar el nombre y la vamos a llamar Marta, aunque no sea su nombre porque no quieren, ahí somos 4 personas las que estábamos en ese avistamiento, pero 3 de las personas no quieren que la gente sepa sus nombres, entonces van a ser cambiados los nombres, ¿no? Pues resulta que una señora pues me llama una mañana muy temprano, no era ni siquiera a las 7 de la mañana, muy asustada, ella no es así, sin embargo estaba muy alterada y me dijo que me tenía que ver ya. Entonces quedé aquí en Dulcipán, vamos, venga, me he visto y vamos y te veo allí. Y me llegó allí y me dijo que mira lo que me ha pasado. Resulta que estaba esta noche a las 2 o las 3 de la mañana y veo que de pronto pues me pica como si fuera un mosquito en la pierna, hago así con la mano, como para espantar el mosquito. Pero a la vez hago y me paso así por la picadura y noto que no es solo una picadura, sino que hay un montón de picaduras o algo así. Entonces, para no despertar al marido, se levantó, fue al cuarto de baño y cuando se miró la pierna, pues tenía una figura hecha a puntitos, como si lo hubieran estado pinchando con agujas y las postillas de esos pinchazos pues se quedaran ahí formando un dibujo, ¿no? ¿Qué figura era? La figura era una especie de estrella. Una especie de estrella, exactamente. Esa es la figura, pero es que esa figura tiene un significado. Esa figura, yo no sabía lo que esta mujer me estaba hablando, ni qué figura se trataba, pero resulta de que al día siguiente yo estaba buscando una fotografía sobre el desierto del Sáhara, porque tenía una información después de unas investigaciones de que en el desierto del Sáhara hay unas señales que te indican donde hay una ciudad perdida, enterrada en el propio desierto. Y entonces yo sabía que existían unas imágenes del ejército español y yo no encontraba por ningún sitio esta imagen, ¿no? Y mira por dónde, pues yo soy una persona que lee mucho, incluso de un libro diario. Digo, yo me iba al campo y caían 2 libros de 200 páginas, ¿no? Entonces yo antes ya he conseguido que mi familia en mis cumpleaños y para Reyes y Papá Noel y todo eso me regalen libros. Antes decían, hay que ver el libro, que mira que siempre igual, yo que digo que lo que me gusta es lo eso. que a uno le gusta, claro. Bueno, pues no me regalaban tanto y a veces me quedaba sin libros y entonces tenía que acudir aquí a la biblioteca de aquí del pueblo. Y ese día pues me había quedado sin libro y fui a buscar un libro. Pues cogí un libro y vi, hombre, mira, mi enigma favorito de mi amigo Juan José Benítez, JJ Benítez. Y lo cogí, lo abrí, nada más abrí el libro, abro el libro y en una de las páginas estaba esa estrella. Y en la otra página estaban las moscas y los búmeranes del desierto del Sáhara. O sea, ¿casualidad o causalidad? Yo creo que causalidad, sí. Porque, bueno, es que verdaderamente yo lo que menos me esperaba encontrarme el dibujo que yo había visto en la pierna de esta mujer, ¿no? Esas estrellas se llaman las estrellas de Chartres. Esto lo cuenta JJ Benítez en el libro. Parece ser que en 1957 había el Instituto Geográfico Nacional de Francia, pues había hecho unas tomas de fotografías para tener sobre los terrenos de Chartres, que es una localidad que hay a 100 kilómetros más o menos de París,
y estaban midiendo para los terrenos de eso y ni siquiera se percataron de ellos ni los pilotos, ni los que estaban fotografiando, ni nadie de los que iba en el avión. Pero la sorpresa fue cuando al día siguiente empezaron a ver las fotografías y se dieron cuenta que habían unas manchas blancas que se distanciaban entre sí. Tenemos y que, ahí el mapa, creo sí, que es ese es ¿verdad? más o menos el mapa para que se vea la zona, cómo quedaba las estrellas, esos circulitos que se ven, eran las estrellas. Puede pasar la siguiente foto. Ahí vemos tal como era la fotografía, una placa de 18 por 18, ahí se aprecia poco, pero conforme vamos a ir pasando las imágenes poco a poco, veremos que esas estrellas se van ampliando, se van haciendo cada vez más notorias, y entre en el círculo rojo en medio, pues se ve como una especie de puntito. Ahí vemos ya la estrella un poquito más amplia, más grande, hasta que llegamos pues a tener esos círculos. Bueno, pues cada estrella, una de otras, estaba a una distancia de 360 metros, todas unas de otras, y además el diámetro era de 35 metros de diámetro, lo que era, tenían nueve brazos, era una estrella de 9 brazos, cada brazo tenía cuatro puntos, y en total eran 36 puntos lo que tenía cada estrella. La verdad es que eran todas, las figuras eran iguales todas, pero lo que sí cambiaban era la luminosidad de las estrellas, unas eran más iluminadas y otras menos. En principio los geólogos pensaron que podía ser, bueno, que podía haber sido unos cromlechs, o son los que son piedras prehistóricas construidas por los druidas y eso, como Stonehenge, por ejemplo, y entonces pues que podían ser estos de eso. Luego, cuando ya fueron, también otros pensaron que a lo mejor el Instituto de Geología había metido una especie de explosivos a una cierta distancia del suelo y se habían producido estos boquetes. Pero es muy difícil de que estuvieran a esa longitud, tuvieran tanta precisión de los boquetes, los mismos hechos, o sea que tampoco era. Pero la sorpresa grande fue cuando fueron al terreno y no vieron nada. No había absolutamente nada. Lo que sí se supo más adelante, porque además luego pasaron varios días sobre ella, las volvieron a fotografiar, y lo que sí se notaba es que, por ejemplo, si se le hacía 3 fotos 3 días diferentes a una misma estrella, la luminosidad era la misma, pero sin embargo no todas tenían la misma luminosidad, pero la estructura no cambiaba ni la luminosidad de cada una de ellas seguía siendo las mismas. En 1947 hubo un avistamiento ovni grande que coincidía, el 50% de ese avistamiento, de la formación de estos ovnis, pues coincidían justo encima de las estrellas de Chartres. Y ahí se ha quedado el enigma de estas estrellas. Bien, pues yo al día siguiente volví a verla porque me llamó y me dijo que se había recordado qué le había pasado aquella noche. Ella dice que recordó que se le habían llevado a una nave y que allí le habían puesto como una especie de camilla como de acero inoxidable o algo así, y que le estaban pinchando en la pierna con unas agujas. Cuando yo la vi, ya lo que es la figura ya estaba como sonrosada, ya no tenía ni siquiera las postillas ni nada, y luego ya, claro, al día siguiente, luego no tuvo nada al día siguiente, y yo siempre diré que cometí el gran fallo de, en esos momentos te cogen las cosas, de haber cogido y me la llevado al hospital y haberle hecho una radiografía, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor no saldría nada, posiblemente, pero no sé. La cosa es que ni fotografía ni nada, no le hice nada, absolutamente. Bueno, pues a esta mujer me cuenta de que eso se le habían llevado una nave, pero que a la semana o por ahí me cuenta que me llama otra vez, nos quedamos otra vez en la cafetería y me cuenta, vamos a dejar esta foto aquí un momento, me cuenta de que ella se ha visto en lo alto de una montaña, donde delante un precipicio y detrás tenía una montaña, y ella sabía que ahí arriba iba a pasar algo, que iba a suceder algo. De pronto vio como detrás de la montaña venía una nave extraterrestre, más o menos, bueno, una nave, ella pensó que era un platillo volante, redondo, como una boina. Ella decía que ella era como si fuera un alfiler, la cabecita del alfiler, al lado de eso, y la nave como si fuera una gorra de estas boinas vascas grandes, ¿no? Entonces le dijeron que tal día a tal hora, en tal sitio vamos a estar en este sitio esperando para que nos veáis. Ella entonces preguntó si podíamos ir el grupo, entonces el grupo era bastante grande, unas 30 y tantas personas, y lógicamente pues pensó que podíamos. Dijeron que no, que solamente fuéramos 4 personas. También preguntó
que, bueno, ella no sabía ese sitio donde era, dice, yo no conozco esto, y le dijeron, tu amigo el ciclista sí lo sabe. Bueno, pues se le preguntó al amigo ciclista, efectivamente, él decía, sí, yo sé dónde está ese sitio y vamos, seguro que vamos allí sin problema. Y le dijeron, solamente puede ir la mujer del ciclista, Enrique y tú, y él, y el ciclista, lógicamente. Entonces aquella noche, bueno, esta mujer, Marta, nunca ha creído en los extraterrestres, nunca. Y sigue sin creer, nunca ha visto una película de extraterrestres porque dice que ella no cree en eso, que todo es ciencia ficción y que ella no cree en eso y que no cree que no no crea no significa que no le pueda exista, pasar, ni que no exista. Exactamente. Entonces yo creo que las cosas pasan más a las personas que no creen que a las que creen, por desgracia, porque a mí me encantaría ver todas estas cosas. Y resulta de que, bueno, el gran trabajo del ciclista y de la mujer y mío fue intentar de que por favor fuera ella con nosotros a ese sitio, porque ella decía que no, que era cosa de su cabeza, que no íbamos a reír de ella, claro, que eso era todo, que ella estaba loca. Que ahora lleva a toda esta gente aquí y ahora me tomen a mí por loca, porque claro. Exactamente, entonces nos costó, lo que no está escrito, convencer a Marta de que por fin que viniera ese día, el día señalado y a la hora señalada, que viniera con nosotros allí. Y bueno, pues al final la convencimos, llegamos allí. Y vemos la primera fotografía, nosotros estuvimos un poquito antes de tiempo y vemos esa fotografía que lástima, porque también preguntó Marta si podíamos llevar una cámara de vídeo y nos dijeron que no, que solamente podíamos llevar una de fotos. Que si aparecían más gente de la que ellos habían dicho y si aparecía alguna cámara de vídeo, que ya no aparecerían. Entonces cumplimos los requisitos de ellos y en esa foto no se ve bien, pero verá que abajo en el fondo está como la montaña, es oscuro que se ve en la montaña, arriba el cielo y abajo se ve como niebla. Eso, si hubiera sido una cámara, hubiera sido precioso, porque es que eso es un pozo que hay ahí, como un barranco, y luego se ve una cosa oscura detrás de más o menos donde estaba dando el sol en ese momento, y detrás había otra montaña. Entonces es como si viniera una catarata de niebla, pasara de una montaña al pozo anterior, se llenara ese pozo, volviera a salir por delante del pozo nuestro, se llenara como una catarata, y hasta que se quedó todo completamente una niebla que cubría toda Málaga. Y a partir de ahí vemos la segunda foto. Esto es en un momento, entonces, ella, por ejemplo, Isabel, que es la que está escribiendo, llevamos dos hamacas, uno para Marta y otro para Isabel, que ella es medium de escritura automática, aparte de que luego ya se hizo de incorporación. Y entonces, pues el guía de ella, que se llama el guía Ichia, el guía de Marta, que es un lama tibetano, iba dando órdenes para que ella se pusiera a escribir y le dijo a Marta que ella estuviera atento porque ya mismo aparecerían. Entonces, de pronto, pues Marta dice que ahí enfrente están haciendo una luz intermitente. Yo no veía nada, vamos a llamarle a este amigo, lo vamos a llamar Alberto. Alberto decía, yo no veo nada, digo, yo tampoco, y él dijo que nosotros no lo veríamos. Y digo, bueno, ya me contrarié bastante, nos contrariamos, digo, porque ella sí, nosotros no vamos a poder verlo. Claro. Entonces, bueno, pues resulta que ya Marta cae en trance, se queda dormida, como una especie de sueño. Es que ella hace viajes astrales, se la llevan, es el modo en que se llevan a las personas, o la aducen o la llevan a otro sitio, y queda ahí como muerta, que luego le tuvimos que echar una manta por encima porque ella hacía mucho frío, esa noche era octubre, entonces pues hacía frío. Bien, anécdota, hubo una que un ciclista que pasaba y para abajo con una bicicleta se quedó mirándonos, como estábamos en este momento que está ella ya escribiendo, no, pero estábamos más separados, Alberto y yo estábamos más separados de ella, y llegó el ciclista y se metió en medio entre nosotros y ellas dos. Y se quedó mirando al fondo diciendo que miran esta gente, pero nos miraba a nosotros, miraba al fondo, pero él no veía nada y al final no preguntó nada y se fue, tal como vino, ¿no? Bien, pues entonces dijo, aquí ya están ellos, están echando una luz. Yo cogí la cámara, hice una foto al cielo y ahora podemos poner esa otra foto y me salió esa luz, no es la luna, es una luz que no había ahí en ese momento. Aquí se ve mejor lo que era el barranco donde estábamos nosotros, cómo se ve la niebla abajo, la montaña enfrente, entonces se ve perfectamente como todo Málaga está cubierto con esa niebla. Bien, esa foto es la que saqué, no salió hasta el día siguiente, yo llevé a revelar la película y entonces mi sorpresa fue encontrarme con esa luz que no estaba allí. Y bueno, pues veremos la siguiente, que es otra foto,
que es una foto idéntica a la que yo saqué, pero eso está en el desierto de Nevada, que está muy cerca del Área 51, un área muy especial donde la gente dice que se tienen extraterrestres y ovnis que han sido estrellados en el mundo, o sobre todo el ovni de Roswell. Entonces aparece un supuesto ovni como punto perdido en el cielo, es idéntica a mi fotografía, solo que el paisaje cambia. ¿Ven? La vemos. Entonces, bueno, pues es una cosa de que una vida. Entonces, esta fotografía, ella nos cuenta, vamos a dejar esta foto, nos vamos a poner la siguiente, porque ahora viene lo más interesante. Ella se queda atrás y nos dicen que nosotros, por favor, nos vayamos, cojamos a Isabel, que cierre los ojos, que no mire, y nos la llevemos a mi coche y nos vayamos con el coche un poquito más lejos, y que a Marta la dejáramos allí, en aquella hamaca sentada. ¿Y no dio cosa dejarla allí, no, a Marta? Porque nosotros sabemos con quién estamos protegidos y eso, y nosotros nos fuimos un poco más lejos, como unos 20 metros de allí con el coche, y la dejamos allí.